Ok, jóvenes, tengan nuevamente muy, pero muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, que tienen un transcurso de semana, perdón, tranquilo, feliz. Bueno, jóvenes, la semana pasada nosotros veíamos lo que tiene que ver con medidas de tendencia central y específicamente estuvimos observando la definición de lo que es la media, la mediana y la moda. Cómo nosotros podemos calcularla haciendo uso de ecuaciones, pero también mostramos cómo las podemos determinar cuando estamos en Excel, que bueno, no es menor trabajo, pero siempre es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque nos evita tiempos a la hora de conocer el valor promedio o la dispersión de una serie de datos. Entonces, jóvenes, también estuvimos explicando la actividad número 2 a detalle, creo que bastante detalle, respondimos muchas preguntas y bueno, esa es siempre la intención de cada uno de los encuentros, poder aclararle a ustedes todas las dudas, porque de eso se trata, que usted pueda presentar el trabajo en las mejores condiciones. Entonces, jóvenes, hoy vamos a seguir con las medidas de tendencia central, pero nos vamos a tocar un poco más con los percentiles, los deciles y los cuartiles que tienen que ver con las medidas de posición, que es la otra parte que nos falta explicar para que usted pueda realizar el trabajo en su totalidad. Entonces, no sé si hasta aquí alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna inquietud. No hay duda, no hay inquietudes, todo claro hasta el momento. Davinson, Buenas tardes, profesor. sí. Pues, de hecho, sí tengo una pequeña duda respecto al video porque yo hoy estuve, pues, haciendo, pues, todo de nuevo, sí, pues, porque ahí pedía el paso a paso, Ujú. pero realmente es como muy tedioso, por lo que, pues, siempre se me alcanzan a olvidar un poco las fórmulas y, pues, me toca volver a mirar los videos. Ujú. Entonces, ¿será que no hay una posibilidad, digamos, yo pasar, digamos, solamente mostrando las fórmulas en el video? Davinson, cómo usted quiere hacer el video es cuestión de ustedes. Lo que yo les recomiendo es que se ajusten al tiempo, mínimo 5 minutos, máximo 10. Porque se pasen, yo no tengo lío, porque les falte sí. ¿Estamos? Ok, digamos yo ya hice un mini video ahí y pues me duró 6 minutos. Pues la primera parte sí expliqué pues todo el procedimiento de cómo se copia y se pega y luego se ordena de menor a mayor y así. Pero ya lo otro ya se me extendía demasiado, entonces pues lo hice Ok, como y me quedaron los vale, 6 minutos. jóvenes, dale, Davinson. Sí, yo creo que 6 minutos está bien. Si ya ahí lo tienes, pues déjalo. No, no creo que haya lío con eso. Lo que sí quiero recordarles, jóvenes, que yo solo voy a calificar del video la explicación de los puntos que se están pidiendo. Otro video, otro punto diferente, no lo voy a tener en cuenta. ¿Estamos? Ok, Perfecto. Natalia, ¿tienes el micrófono abierto? Natalia Alzate, Ay, qué pena, profe. tranquila. Gina, Paola, ¿ibas a decir algo? ¿No? Ok. ¿No, Gina? Ok, bueno, entonces, si no hay más preguntas, Yancy, preguntas, dígame, Profe, sí, buenas Yancy. tardes. Buenas Sí, tardes, buenas profe. tardes. Profe, acabé de entrar a clase, no sé si su merced de pronto ya le contestó a mis compañeros. Sin embargo, pues tengo una duda. Su merced explicaba en la clase de ayer que teníamos que enviar, pues aparte del video, un Word explicando cómo hacíamos paso a paso el trabajo. Entonces, tengo la inquietud de preguntar si es necesario enviar un Word explicando si para eso vamos a hacer el video explicando. Esa es mi pregunta, Yancy, profe. discúlpame, yo no he dicho en ningún momento que tienen que enviarme un Word. No, todo lo que van a explicar lo van a explicar ahí mismo en el Mami, cel ¿cómo o es en el una tacita? ¿Qué video. es una tacita? Andrea Cortés, gracias. ¿Estamos, Yancy? Profe, ¿me puede repetir, por favor? En ningún momento he dicho que hay que enviar algún Word. Todo lo que tenga que explicar lo explica dentro de
de Excel o en el video. Lo que sí les recomendé es que a la hora de escribir en Excel, háganlo primero en Word, porque Word sí corrige ortografía y Excel no lo hace. ¿Estamos? Ah, ok, profe, o sea, ya entendí. Usted como se Ok. refiere que escribamos primero en Word, es por ejemplo cuando vamos a dar las explicaciones de las tablas, por ejemplo. Exacto, los análisis de todo, no solo de Eso, las los tablas, de análisis. todo. Eso, los análisis. Ah, gracias, profe, esa era mi inquietud, muy amable. Ok, vale. Sara, Profe, una pregunta, ¿el punto 1 también se debe explicar? no, para nada. Y otra pregunta ahí que se debía hacer es que en una grabación anterior dijiste que se podían hacer 3 opciones, mandar la encuesta y otras 2 que no me acuerdo. ¿Cuál es la mejor que se adecua a ese punto? O sea, ¿sí me entiendes? A ustedes se les pide una infografía. Usted puede realizar una infografía de de las diferentes escalas que están ahí que se le piden. Y la otra opción que yo les decía, que sí o sí, pues tienen que dejarme el link de la encuesta y un gráfico. Gráfico que tienen que hacer con los datos que ustedes recolectan de la encuesta, y alguno de esos gráficos puede ser lo que ustedes vieron en la lección número 1, un diagrama de barras, un diagrama de torta, un histograma, una ojiva, cualquiera de ellos pueden hacer con los datos y dejarlo ahí. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, perfecto. Catherine, Hola, profe, buenas noches. hola, buenas noches. Profe, ¿el video se puede hacer en cualquier aplicación y En pegar el cualquiera. link en el Excel? En cualquiera, y me dejan el link dentro del cel, correcto. Listo, profe, muchísimas gracias, muy amable. Ok, vale. Bueno, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, si todo queda claro, voy a apagar la cámara para mejorar efectos de calidad en la presentación y el audio. Por favor, bajar la manito. Y me confirman cuando puedan observar mi presentación. Sí se ve, profe. Ok, muchas gracias. Déjeme termino de organizar algo acá. Bueno, jóvenes, entonces continuamos con el desarrollo de este curso de estadística descriptiva, unidad número 1, historia de la estadística, recolección, organización y clasificación de datos para el análisis. Actividad número 2, medidas de posición o tendencia central, parte 2. Semana número 4, jóvenes. Eso quiere decir que la semana que viene termina su primer corte, para que lo tengamos presente. Entonces, como ya nosotros hemos venido explicando cositas, vamos a partir en la clase de hoy de un problema. Y con ese problema vamos a ir dándole solución a las medidas de posición. Entonces, el problema trata de lo siguiente. Se consultó a 50 personas sobre su edad y estos fueron los resultados que representamos en una tabla de frecuencia para datos agrupados. Ojo, siempre que hablemos de datos agrupados nos estamos refiriendo a una tabla de frecuencia en variable continua. ¿Oyeron? Variable continua, para que lo tengamos presente. Entonces, tenemos los datos, ahí están todos esos 50 datos y nos están resaltando el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo 10 años, el valor máximo 73 años. Recuerden que lo primero que nosotros hacemos para organizar una tabla en variable continua o datos agrupados es determinar el rango. El rango no es más que la diferencia de la edad máxima y la edad mínima, que para este caso nos da 63. Luego de esto viene calcular el número de intervalos. En este caso tenemos una muestra con n igual a 50. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, la raíz de la muestra o 1 más 3.322 por el logaritmo de la muestra, la famosa ecuación de Sturges. Y luego eso les va a dar 7,07, lo aproximamos a 7, o sea que nuestra tabla va a tener 7 intervalos. Finalmente,
determinamos la amplitud. Recuerde que la amplitud es el valor del rango dividido entre el número de intervalos. 63 entre 7, eso me da una amplitud de 9. Entonces, eso va a ser el espacio que va a tener cada uno de esos 7 intervalos. ¿Hasta aquí todo es claro, jóvenes? Esto ya ustedes lo vieron. ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? ¿Jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. Ok, señor. perfecto. Entonces, una vez que ya tienen todo esto, que saben cuánto es la amplitud, el número de intervalos, se construye la tabla. Esa tabla que está aquí, el valor mínimo, abre el primer intervalo, le sumo la amplitud, me da 19, bajo el 19, a 19 le vuelvo a sumar la amplitud, me da 28, bajo el 28 y así sucesivamente hasta completar el séptimo intervalo. Luego viene la marca de clase es un promedio entre estos dos límites. Luego calculo la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de valores que puedo encontrar entre este intervalo. En este caso, hay 5 datos entre 10 y 19 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada en la primera celda es la misma que la frecuencia absoluta. Luego, la siguiente es sumar la anterior con la siguiente de la frecuencia absoluta. 5 más 11, 16. 16 más 8, 24, 24 más 5, 29 y así sucesivamente. Entonces luego calculamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, esta es la frecuencia absoluta dividido entre el total de la muestra. Cada una de estas dividido entre la muestra me da esto. Cada una de estas dividido entre la muestra me da esto. Y luego la frecuencia relativa porcentual, que es esta multiplicada por 100. La frecuencia relativa acumulada se calcula exactamente igual que la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato en esta celda es este, luego a este valor se le suma el siguiente, me da 0,1 más 0,22 me da 0,32, 0,32 más 0,16 me da 0,48 y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa acumulada porcentual es esta misma multiplicada por 100. De ahí ustedes construyen la tabla en variable continua o en datos agrupados. Nuevamente, esto ustedes ya lo saben hacer. Y hasta aquí no hay nada nuevo en lo que usted venía haciendo en estas semanas. Ahora viene lo que vamos a utilizar para resolver los demás puntos del taller. Entonces, primero vamos a hablar de lo que son los cuartiles. Cómo calculamos nosotros los cuartiles para datos agrupados y que podemos seguir el mismo procedimiento para datos no agrupados. Entonces, los cuartiles básicamente son aquellos datos que permiten dividir o separar la muestra en 4 partes iguales. Entre cuartil y cuartil se delimita un 25%. Entonces, tengo toda la muestra la divido en 4 cuartiles, el cuartil número 1, el cuartil número 2, el cuartil número 3 y el cuartil número 4. Obviamente el cuartil número 4 va a ser el 100% de la muestra, así que no es necesario calcularlo porque yo sé que es el 100%. Entonces, el cuartil número 2 equivale al valor de la media. Recuerden que la media es la que me divide el total de los datos en 50 y 50. Por eso aquí el cuartil número 2 equivale a la media. Fíjense que el cuartil número 1 es 25 y el cuartil número 2 25 más me da el 50%. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, ahora, ¿cómo calculamos el cuartil? Entonces, para poder calcular el cuartil, primero debemos identificar el intervalo de trabajo de la tabla de frecuencias. Para ello utilizamos la siguiente expresión, donde n es la cantidad de datos de la muestra, que para este caso es 50, k corresponde al número del cuartil, entonces si lo que quiero hallar es el cuartil 3, k vale 3, si lo que quiero hallar es el cuartil 2, k vale 2, si lo que quiero hallar es el cuartil 1, k va a valer 1. ¿Oyeron?
Entonces, eso es lo que es K y N. Q se refiere a cuartil. 4, los 4 cuartiles que tenemos. Entonces, supongamos que queremos calcular el cuartil número 3. Lo que hacemos es reemplazar y me queda de esa forma. Q sub 3 es igual a 3 por 50 entre 4. Eso me va a dar que Q3 es 37.5. ¿Pero qué significa 37.5? Significa lo siguiente. El cuartil debe estar ubicado en el dato número 37.5. Ubicamos en cuál intervalo tendríamos un acumulado en el cual cabrían 37.5 datos. Entonces, para eso, nosotros revisamos la tabla de frecuencia. Si nosotros nos percatamos en esta columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, vemos que este intervalo que está aquí acumula 37, pero el resultado del Q3 que a mí me dio es 37.5, está por encima. Nunca puedo quedarme por debajo, tengo que quedarme por el intervalo que cubre el dato. Entonces, el intervalo que cubre el dato obviamente va a ser el intervalo número 6. ¿Por qué? Porque este intervalo solo llega hasta 37, yo tengo 37.5, entonces por regla yo sé que aquí tiene que caer 37.5. Y aquí la cosa es más sencilla. ¿Por qué? Porque una vez que ya yo tengo determinado el intervalo de trabajo, entonces esto nos sirve, ¿verdad? Nos sirve para identificar cuáles son los datos con los que yo voy a trabajar. Entonces, nótese que este intervalo de trabajo tiene una frecuencia absoluta acumulada de 43, una frecuencia absoluta de 6, el valor del límite inferior es 55, el valor del límite superior es 64. Con estos datos que están aquí resaltados en este recuadro azul, es que yo puedo determinar el valor del cuartil. Y ese valor del cuartil se determina gracias a esta ecuación que ustedes ven ahí. Eso cuando yo hago los cálculos a mano, vuelvo a repetirlo. N ya lo conocen, es el total de la muestra. K, para este caso vale 3 porque estamos hallando el cuartil número 3. La F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que para este caso va a ser 37. F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo que yo voy a trabajar, que en este caso es 6. L sub I es el límite inferior del intervalo de trabajo. En este caso es 55 y la amplitud vale 9. Aquí están todos los datos. L sub I, límite inferior, 55. Este valor KN por entre 4 ya lo conocemos, es 37.5. La frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo es esta, vale 37. La frecuencia absoluta del intervalo es 6, fíjense acá, multiplicado por la amplitud, que eso ya lo determinamos. Entonces, una vez que yo tengo los datos, procedo a calcular mi cuartil. Reemplazo cada uno de ellos, resuelvo el paréntesis, multiplico y finalmente obtengo que el cuartil número 3 es 55.75. ¿Pero qué significa entonces ese cuartil número 3? Analicemos. Para este ejercicio tenemos que el sujeto de menor edad tiene 10 años y el de mayor edad tiene 73. El cuartil 3 vale 55.75 años. Esto significa que el 75% de la muestra está entre 10 y 55.75 años. Y el otro 25% de la muestra tiene una edad entre 55.75 y 73 años de edad. Eso lo podemos ver también gráficamente. El cuartil número 3, aquí, el 75% de la muestra está entre 10 y 56 años aproximadamente. Y el otro 25% de la población está entre 56 y 73 años. O sea que por lo menos hay una gran mayoría de personas con menos de 55 años. O sea que la población adulta aquí es relativamente pequeña, si lo vemos en ese sentido.
Y jóvenes, de esta forma nosotros determinamos el valor de los cuartiles. Se sigue el mismo procedimiento sin importar cuál sea el cuartil que quiera hallar. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Jóvenes, ¿dudas? No, profe. No, señor. O- Profe. ok. Vale, muchas gracias. Ahora, fíjense que hasta aquí simplemente hemos hablado de cuartiles. Ahora nos vamos a meter con deciles. Entonces, los deciles básicamente son aquellos datos que permiten dividir o separar la muestra en 10 partes iguales. Entre decil y decil se delimita un 10%. Cuartiles viene de 4, deciles viene de 10. Entonces, ahora divido toda la muestra en 10 partes iguales. Nuevamente, el decil número 5 equivale al valor de la media. ¿Por qué? Porque divide la muestra en 50 y 50. ¿Oyeron? El procedimiento para determinar el decil es prácticamente el mismo que con el que determinamos el cuartil. Por eso, primero tenemos que hallar el intervalo de trabajo. Entonces, el intervalo de trabajo se halla con esta expresión, es prácticamente la misma, cambiamos Q por D, y aquí en vez de 4 ahora tenemos 10, porque son 10 las partes en las que se divide la muestra. N es lo mismo, K va a ser el número del decil. Si lo que quiero hallar es el decil 1, K vale 1. Si lo que quiero hallar es el decil 2, K vale 2. Y así sucesivamente hasta completar cada uno de los deciles. Por ejemplo, vamos a determinar el decil número 4. Vamos a reemplazar. Nos queda de esa forma, multiplicamos, dividimos y obtenemos que el decil es de 20. O sea que nosotros vamos a trabajar con un total de datos acumulados de 20. Vamos entonces a revisar la tabla de frecuencia. Y fíjense, yo tengo 20 datos acumulados, pero este intervalo llega hasta 24. El anterior solo llegaba hasta 16, por eso el intervalo 2 no me sirve, me quedo con el intervalo número 3. Aquí ya yo identifico cada uno de los valores que yo necesito, como por ejemplo el límite inferior, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces, con esos datos, vengo, la ecuación es la misma, simplemente cambié Q por D. Aquí está lo que es cada uno de ellos y cómo los puedo obtener de la tabla. Fíjense, el límite inferior es 28. Este valor ya lo conocemos, que vale 20. La frecuencia absoluta del intervalo, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior es 16. La frecuencia absoluta de mi intervalo es 8. La amplitud sigue siendo la misma, así que lo que me queda es reemplazar. Reemplazo, resuelvo el paréntesis, multiplico y obtengo que el decil número 4 es 32.5%. ¿Qué significa eso? Que el 40% de la población tiene una edad entre 30 y 32.5 años. El otro 60% tiene una edad entre 32.5 y 73 años. Obviamente, esto me está diciendo que hay personas, muchas más personas con edades superiores a los 32 años. E incluso si contrasto estos resultados con los anteriores de los cuartiles, fíjense que cuando estábamos en el cuartil número 3 era el 75, era más o menos estando por aquí. Quiere decir que, y eso equivalía al 25%, si a 60 le restamos el 25%, esto me va a dar más o menos, que sería 35, ¿sí o no? 45%, 35%, entonces 35% de la población tiene una edad entre 32 y 55 años. Todos esos análisis yo lo puedo hacer a medida que voy obteniendo resultados. Entonces, jóvenes, este es el procedimiento, prácticamente el mismo para obtener los deciles. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo claro?
Sí, profe, sí, señor. Ok, entonces ahora vamos con los percentiles. Los percentiles son aquellos que me permiten dividir la muestra en 100 partes. Así que voy a tener 100 percentiles. Nuevamente, el percentil número 50 equivale al valor de la mediana. Entonces, para poder determinar ese valor, tengo que obtener el valor del intervalo de trabajo. Reemplazo aquí, simplemente cambia la primera letra, ahora es 100. Los valores siguen siendo los mismos, según el percentil que yo quiera obtener, cada va tomando su valor. Por ejemplo, calculemos el percentil 70. El percentil 70 reemplazamos y obtenemos que es de 35. Quiere decir que vamos a trabajar con una frecuencia acumulada en 35 datos. Vamos a la tabla e identifico. Este era 29, este era 35, pero llega hasta 37, por ende me sirve, o sea que el intervalo de trabajo mío va a ser el número 5. Y identifico los valores que a mí me interesan para poder determinar el valor del percentil según esta ecuación, y eso me lleva a que el valor del límite inferior va a ser 46, el valor de la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior es 29, la frecuencia absoluta de mi intervalo es 8, la amplitud sigue siendo 9, y este valor ya lo conocemos también, que fue el que calculamos anteriormente. Entonces reemplazamos, resolvemos el paréntesis, multiplicamos y obtenemos que el percentil número 70 es 52.75. Y quiere decir entonces que el 70% de la población tiene una edad entre 10 y 52.75 años. El otro 30% tendrá una edad entre 52.75 a 73 años. Fíjense que para las tres medidas el procedimiento es prácticamente el mismo. Muy poco varía una medida respecto a la otra en su forma de calcular. ¿Estamos? ¿Nos quedan dudas? ¿No? Bueno, aquí hay un enlace para los que estén interesados. Ahora hablemos de el rango intercuartílico. Para poder determinar yo el rango intercuartílico, primero debo conocer el valor del cuartil número 3 y el cuartil número 1. ¿Por qué? Porque precisamente ese rango intercuartílico se determina con la diferencia entre el cuartil número 3 y el cuartil número 1. Se suele denotar como IQR, rango intercuartílico. Vuelvo a repetir, cuartil número 3 menos cuartil número 1. Esa es la forma de determinarlo. ¿Estamos, jóvenes? Sí, señor. Ahora, ¿qué me falta? El diagrama de caja y bigotes, el box plot. Cuando ya usted logra identificar el cálculo de los cuartiles y el cálculo del IQR, usted entonces puede empezar a construir el diagrama de caja y bigote. Pero, ¿qué es el diagrama de caja y bigote? El diagrama de caja y bigotes, también llamado diagrama de caja o box plot, es un gráfico que representa un conjunto de datos estadísticos de manera visual, utilizando los cuartiles. La principal característica del diagrama de caja y bigote es que permite visualizar rápidamente la dispersión de una serie de datos, o sea, que tan alejados están mis datos frente a un dato central, ya que indica los cuartiles, la media, los valores extremos y los valores atípicos de los datos. Así pues, este tipo de diagrama está formado por una caja rectangular y unas líneas también llamadas bigotes, de los cuales destacan los siguientes valores. Ojo, los límites de la caja indican el primer y tercer cuartil y la línea vertical dentro de la caja es la mediana, equivalente al cuartil número 2. Observémoslo acá.
El extremo inferior de la caja es el cuartil número 1, el extremo superior de la caja es el cuartil número 3. Una línea que siempre va a estar en la mitad me mide el cuartil número 2, lo que también es el valor de la mediana. Los límites de los bigotes, estos señores que están aquí, son los bigotes, o los brazos, son los valores extremos, es decir, el valor mínimo y el valor máximo de la serie de datos. En el ejemplo que hemos venido trabajando, este bigote va a tener un valor de 10, que es el valor mínimo, y este bigote tendrá un valor de 73, que era el valor máximo. Los puntos fuera de los bigotes son los valores atípicos, o dicho con otras palabras, datos que probablemente se han medido mal y por tanto no deberían tenerse en cuenta en el estudio estadístico. Puedo tener valores atípicos por encima del límite superior como también por debajo del límite inferior. Entonces, ¿cómo se hace un diagrama de caja y bigotes? Si lo tocara hacer a mano, se sigue el siguiente procedimiento. Para hacer un diagrama de cajas y bigotes o el box plot, a partir de una serie de datos se deben hacer los siguientes pasos. Primero, ordenar los datos de la muestra. Eso significa ordenarlos de menor a mayor. 2, calcular los cuartiles 1, 2 y 3 y representarlos como la caja del diagrama. El primer y el tercer cuartil corresponden a los límites de la caja, y para representar la mediana, el segundo cuartil se debe dibujar una línea dentro de la caja donde se encuentre su valor. Luego se calcula el rango intercuartílico, que es igual al tercer cuartil menos el primer cuartil, y después calculamos los valores admisibles, o sea, el límite inferior y el límite superior, cuyas fórmulas son: el límite inferior es el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico. El límite superior es el cuartil número 3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Y luego identificamos los valores atípicos de la muestra, que son aquellos valores menores que el límite inferior o mayores que el límite superior. Representar dichos valores fuera del alcance de los bigotes con puntos, como lo observamos en el diagrama. Y por último, identificar y representar los valores extremos, que es el valor más pequeño y el valor más grande dentro del intervalo formado por el límite inferior y el límite superior. Estos valores son el final de los dos bigotes del diagrama. Este procedimiento que acabamos de ver, que implican 6 pasos, cuando nosotros estamos en Excel se acortan, porque simplemente es ordenar los datos y hacer el gráfico. Se reducen a unos 2 simples pasos. Entonces, nuevamente, aquí hay un link para los interesados. Bueno, jóvenes, ¿qué me queda ahora? Explicar la actividad, pero antes de explicar la actividad voy a irme al Excel para que ustedes vean cómo se determinan estos valores en Excel. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, por favor, me confirman cuando puedan observar el Excel. Ya se ve. Ya, profe. Ok, vamos a empezar con la variable discreta. Entonces, jóvenes, fíjense que todo este recuadro que está acá, lo utilizamos en las semanas anteriores. Nosotros vamos hoy a utilizar este que está acá, que es el cálculo de los cuartiles, percentiles y deciles. Entonces, me piden que determine el cuartil número 2. Los cuartiles se pueden hallar de dos formas, con cualquiera de estas dos funciones, con cuartil o con percentil.es. Yo recomiendo esta, percentil.x. Y ahora van a notar por qué lo recomiendo, porque es rápido y fácil de manejar, pero igual les voy a mostrar las dos formas. Entonces vamos a determinar el cuartil número 2. Eso siempre va a ser igual. Ojo, siempre hay que escribir igual o decir no más. Y vamos a escribir percentil. Debo tenerlo aquí. Entonces, percentil. Lo primero que hago es seleccionar todos mis datos, toda la matriz de datos. Luego le doy punto y coma. Abro paréntesis, escribo el perfil que quiero, el cuartil que quiero hallar y lo divido entre el total de los cuartiles. Cierro 2 veces el paréntesis y le doy enter. Y ya
ya tengo el cuartil número 2. Ah, profe, pero también puedo utilizar cuartil. Claro, veámoslo. Igual cuartil. Aquí está cuartil de todos los datos. Le doy punto y coma y que me calcule el cuartil 2. Y ahí tienen, me da exactamente el mismo valor. Pero lo que yo les decía, ¿por qué me interesa más el punto, el percentil punto es? Porque con esta misma expresión que está aquí, con esto que les estoy subrayando aquí, yo puedo obtener el valor de los deciles y de los percentiles. Entonces, fíjense lo rápido que es. Yo me paro aquí, le doy clic aquí, doble clic y ya se me ha corrido la ecuación. Ahora lo que tengo que hacer es irme a cada una de las celdas y cambiar o modificar los datos. Me paro en la del decil 4, voy acá. Cuando edito, tengo que percatarme que la matriz de datos no se me corra. Y si ha pasado, entonces la vuelvo a ajustar. Como ahora voy a determinar es el decil 4, entonces aquí irá 4 y abajo que va a ir la cantidad de deciles 10. que es 10. Correcto, Francia, así es. Le damos Enter y simplemente ahora vuelvo a correr en los deciles. Pero ojo, cuando vuelvo a correr tengo que percatarme que no se me corra la matriz. Si se me corre, porque sé que a muchos les va a pasar y no se percatan, tienen que volverla a ajustar. Ahora yo voy a determinar es el decil 6. Le doy Enter. Hago lo mismo ahora para el decil 8. Se me volvió a correr la matriz. La vuelvo a ajustar y aquí ahora va a ser el decil 8. Le doy Enter y fíjense que ya he calculado los deciles. El mismo procedimiento voy a aplicar para determinar los percentiles. Entonces, cuando estoy en percentiles, vuelvo a corregir la matriz de datos y aquí voy a determinar el percentil 85. Escribo 85, pero ahora como es percentil, recuerden que se divide en 100 partes. Lo cambio y le doy Enter y ahora tengo el valor del percentil 85. Aquí lo puedo correr y vuelvo a ajustar la matriz de datos. La ajusto y ahora aquí cambio a 95. Le doy Enter y ya tengo el percentil 95. Y ya he determinado todos los percentiles. Por eso yo recomiendo esta función percentil.es porque es mucho más rápido. Me sirve para todo. Simplemente tengo que cambiar. Aquí, cuando quiero hallar cuartiles, el cuartil que quiero hallar dividido entre el total de cuartiles. Cuando quiero hallar deciles, el decil que quiero hallar sobre el total de deciles. Y cuando quiero hallar percentiles, el percentil que quiero hallar sobre el total de percentiles. Y de esa forma usted ya puede resolver el punto número 4, que es lo que le pide ahí de calcular los percentiles. Luego, el punto número 5 le pide hallar el rango intercuartílico, pero para poder hallar el rango intercuartílico necesitan el cuartil 1 y el cuartil 3. Voy a utilizar la misma ecuación que tengo aquí de cuartil, esta, la voy a copiar, me voy a ir acá y la voy a pegar. Y luego vengo y edito. Entonces, aquí simplemente sería el cuartil número 1. Fíjense que me da 18. Corro los datos. Nuevamente verifico que no se me corra la matriz. Y ahora cambio al cuartil 2. Luego verifico la otra nuevamente y cambio al cuartil 3. Y ahí tengo los 3 cuartiles. Entonces el rango intercuartílico va a ser igual al cuartil número 3 menos el cuartil número 1. Y ahí está el rango intercuartílico. Han resuelto el punto número 5. Esto de LI y LS, que es el límite inferior y el límite superior, no lo vamos a hacer acá. Así que lo vamos a quitar. Esta ecuación entonces tampoco la vamos a utilizar. Esta ya la que vamos a utilizar aquí en el IQR. Ahora, ¿qué nos queda, jóvenes? Resolver o realizar el diagrama de caja y bigote. Entonces, para realizar el diagrama de caja y bigote, vamos a seguir el siguiente procedimiento que es muy diferente al que les expliqué en las diapositivas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es
convertir todos estos datos que están aquí en una columna. Entonces vamos a darle igual y escribimos en col. Le damos doble clic, seleccionamos todos los datos y le damos enter. Y fíjense que ahí hemos convertido todos los datos de esta matriz en una columna. Nos paramos en la primera, seleccionamos todos los datos. Estos datos están dentro de una fórmula, por eso debo cambiarlos a valores. Entonces yo lo que hago es que los copio y me paro aquí en la primera celda, le doy clic derecho y los pego como valores. Una vez que ya los he pegado como valores, un momento. Gracias, jóvenes. Entonces, una vez que tengo los datos ya seleccionados acá, ahora sí le doy clic derecho y le digo ordenar de menor a mayor. Los ordeno y fíjense que ahí están. Así como me quedan los datos seleccionados, ahora voy a insertar. Le doy aquí en la sección de gráfico, le doy en esta flechita y me aparecen las opciones de gráfico. Le doy donde dicen todos los gráficos, busco el que dice caja y bigote y ahí está. Le doy a aceptar y fíjense que he creado mi diagrama de caja y bigote. Luego, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que yo digo, colocarle nombre al diagrama de caja y bigote. Por ejemplo, yo aquí tengo que estos son números de toneladas producidas de arroz. Entonces aquí pueden colocar toneladas de arroz. Por ejemplo, toneladas de arroz. Y lo que yo les decía, viene el maquillaje del diagrama de caja de bigote. Entonces yo este diagrama lo voy a estirar porque él se ve bonito hacia lo largo, cortico no es tan bonito. Selecciono nuevamente el gráfico, me voy aquí donde dice diseño de gráfico, le doy aquí diseño rápido y escojo este que está aquí. ¿Por qué voy a escoger este? Porque este me muestra los datos que me interesa comparar o revisar. Luego me paro en uno de los datos, me voy a inicio, le aumento el valor de los números, vamos a ponerle 18. Si quiere le cambio el color, le pongo negrilla, como ustedes quieren. La idea es que se vean hermosos. Quiero cambiar el color de la caja, también lo pongo verde, azul, naranja, como ustedes quieran. Ahí está. Fíjense que a lo que hice el cambio, el título se me fue. Si yo quiero otra vez que el título esté ahí, me voy nuevamente a formato, diseño de gráfico, me voy a título, título dentro del gráfico y selecciono esto. Y vuelvo a colocar el nombre. Entonces, habíamos colocado toneladas de arroz. Ahí está. Y ahora viene el análisis del cual muchos me preguntan. Bueno, esto si quieren lo borran, esto no es necesario, esto que está acá tampoco es necesario. Ahora viene el análisis. Recuerden entonces que acá 10 va a corresponder al valor mínimo de todos los datos que están aquí. 70 al valor máximo de todos esos datos. Y una forma de comprobar que si es así, por ejemplo, vamos a verificarlo, le damos igual min, que me busque el mínimo de todos estos datos, y ahí está, es 10, y también que me busque el máximo de todos esos datos, y es 70. Ahí se justifica el valor de los límites inferior y superior. En este caso, los límites de los bigotes. Y los de la caja, recuerden, el límite inferior de la caja corresponde al cuartil número 1. Fíjense que cuando lo calculamos acá me dio 18, así que tiene que ser el mismo valor. El límite de la caja, el límite superior de la caja corresponde al cuartil número 3. Fíjense que me dio 55. La línea que va a la mitad en la caja corresponde al cuartil número 2 o a la mediana. El cuartil número 2 me dio 35. La mediana yo la había calculado la semana pasada, me dio 35. Y este valor que ustedes ven ahí en la mitad de 38.12 corresponde al valor de la media. Entonces, si usted busca acá, miren que la media es 38.12. Y
Con esos datos ya tenemos nuestro diagrama de caja y bigote construido. ¿Oyeron? Obviamente, si yo me paro aquí en el cuartil número 3, lo que me está diciendo, ojo, es que se obtuvieron unas toneladas de arroz, se obtuvieron entre 10 y 35 toneladas de arroz entre el primer 50% de los datos. Y el otro porcentaje va entre 35 y 70. ¿Oyeron? Entonces, esas son las interpretaciones que nosotros podemos hacer de ese diagrama de caja y bigote. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿Sí? ¿su merced me podría indicar de nuevo cómo la fórmula para sacar el percentil? Ya vamos a hacer los cálculos para la variable continua, ¿te parece? Listo, profe, gracias. Ok, ¿alguien más tiene dudas? ¿No? Ok. No, señor. Entonces, vamos a hacer los cálculos en variable continua. Vamos a quitar esto de aquí. Habíamos dicho que no lo vamos a utilizar. Y vamos a empezar a calcular. Entonces, voy a subir aquí. Voy a cerrar esta pestaña que tengo acá. Ahí está. Y ahora sí. Entonces, vamos a empezar con el cálculo del cuartil número 2. Eso va a ser igual a percentil.es, este que está aquí. Seleccionamos los datos, le damos punto y coma, abro paréntesis, escribo el cuartil que quiero hallar, lo divido entre el total de los cuartiles y cierro 2 veces paréntesis y le doy Enter. Y ya tengo el valor del cuartil número 2. Como yo voy a correr estos datos y ya yo me percaté que cuando corro los datos se me corre la matriz de datos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a fijar la matriz de datos. Entonces la fijo colocando signos de peso delante de las letras y delante de los números. Eso le doy Enter y fíjense que cuando yo corro esto, si por ejemplo me paro aquí, la matriz no se corrió. Y eso también agiliza el trabajo que yo haga. Ahora, cuando me pare aquí a calcular el decil número 4, simplemente va a ser 4 entre 10 y le doy Enter y ahí lo tengo. Para el decil número 6 va a ser 6 entre 10 y ahí lo tengo. Para el decil número 8 va a ser 8 entre 10 y ahí tengo los 3 deciles que me están pidiendo. Quiero obtener el percentil 85, la misma fórmula, simplemente es 85 entre 100 y el percentil 95 entre 100 y ya tengo el cálculo de todos los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Cuánto me demoro? Relativamente nada. Ahora voy a calcular el rango intercuartílico. ¿Cómo lo hago? Para eso necesito obtener el cuartil 1, 2 y 3. Entonces, copio la fórmula de esta, la vengo acá, la pego. Vamos a volverla a copiar. Y la pego. Entonces, ahora simplemente aquí borro el 2, pongo el 1, que es el cuartil que me interesa. Y ahí tengo el cuartil número 1. Borro los datos. Aquí nuevamente ahora escribo el 2. Y aquí ahora voy a escribir el 3 y ya tengo los 3 cuartiles determinados. El rango intercuartílico va a ser igual al cuartil número 3 menos el cuartil número 1. Le doy Enter y ahí está el valor de mi rango intercuartílico. ¿Qué sigue? El diagrama Box-Plot. Voy a correr esto por acá. Recuerden, para realizar el diagrama Box-Plot voy a tomar todos estos datos y los voy a organizar en una columna. Me paro por acá, le doy igual, escribo en call, me sale aquí la función, le doy doble clic, selecciono todos los datos y le doy Enter. Si ustedes se percatan, aquí aparece como una línea azul. Esa línea azul lo que me está diciendo es que yo no puedo editar estos datos. Como yo no los puedo editar, vengo y los selecciono absolutamente todos. Y cuando los selecciono a todos, los copio
Me voy a la primera celda, le doy clic derecho y le digo pegar como valores. Ahí tengo ya los datos editables. Entonces vengo, como me quedan seleccionados, le vuelvo a dar clic derecho y le doy ordenar, ordenar de menor a mayor. Y fíjense que ahí están ordenados. Ah, que uno está centrado, otro están a la derecha. Bueno, a la izquierda. Vengo acá, centro, centro aquí y ahí los tengo un poco visualmente mejor. Una vez que estoy aquí y que los datos siguen seleccionados, me voy aquí donde dice insertar gráficos, me voy aquí a la esquinita, todos los gráficos, caja y bigote, y ahí tengo el diagrama. Le doy a aceptar y fíjense que ahí está el diagrama. Antes de corregir el título, me vengo aquí, diseño rápido y busco la opción que me interesa. Le digo acá en los títulos, insertar título dentro del gráfico y aquí voy a escribir lo que me interesa escribir. Obviamente aquí dice calibre de tuberías, entonces vamos a poner, para resumirlo, vamos a poner tuberías. Tuberías. Estiro el gráfico para que me quede bonito. Ahí está. Vamos a cerrar esto de acá. Borro esto. Borro lo otro. Selecciono uno de los datos. Le aumento el tamaño hasta 16. Lo coloco en rojo. Negrilla. Este gráfico le puedo cambiar. Por ejemplo, vamos a seleccionarlo así. No se me ve muy bien este color. Bueno, ustedes ahí jugarán como crean necesario. Y nuevamente, el límite del bigote inferior va a ser el dato mínimo entre todos estos datos, que es 13.1. El límite del bigote superior es mayor de los datos, 117.9. El límite inferior de la caja es el cuartil número 1, que es 26.2. Fíjense que aquí, 26.2. El límite superior de la caja es el cuartil número 3, 85.15. Fíjense que es el mismo valor. Y la línea que va en la mitad de la caja es el cuartil número 2 o la mediana, que es 52.4. Ahí está, 52.4 para el cuartil número 2 y 52.4 para la mediana. Aquí está. Y el valor de la media, fíjense, 56.47 si lo aproximamos, y aquí está 56.47 el valor de la media. Entonces, esa es la forma en la que yo puedo determinar los cuartiles, los deciles, los percentiles, el rango intercuartílico y obviamente la forma en la que yo puedo dibujar el diagrama boxplot. Entonces, jóvenes, no sé si alguno de ustedes hasta aquí tenga alguna pregunta o todo está claro. Profe, yo tengo una. Sí, Francis. Es que en el punto 4 y 5 dice que hay que, según la variable, bueno, las dos variables, hay que saber el cuadril, el percentil y el decil, eso. Pero entonces yo y mis compañeras pensábamos hacer por cada hoja de Excel un punto. Entonces no sé si se vea, o sea, te pregunto como por si no lo cambiamos. Entonces que en la mitad de la pantalla esté como el punto 4 de una variable y el punto 5 de una variable y en la otra mitad de la pantalla se vea el punto 5 de la otra variable. Francis, ¿usted vio la grabación del sábado? Del sábado no, profe. Se la recomiendo. Ahí yo expliqué cómo iban a organizar todo. Mas, sin embargo, la semana que viene voy a volverlo a hacer. Ok, profe, qué pena. Te lo recomiendo que lo hagas. No demora mucho. Yo creo que demora por ahí unos 10 minutos. Trata de buscar el espacio en el que lo empiezo a explicar, que es al final. Listo, profe, gracias. Y si queda alguna duda, la clase de la semana que viene vamos a resolver un problema de tal forma que usted tenga todo para terminar su trabajo. ¿Estamos? Dice señor, gracias.
Ok, Francis, cualquier cosa me escribes. Bueno, sí, señor. Vale, Joana. Profe, buenas tardes. Profe, tengo Sí. una pregunta. ¿El trabajo se debe hacer con las dos variables, sí, la discreta y la continua? Sí, ya voy para allá para la actividad nuevamente a explicarla, ¿te parece? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces me voy acá al PowerPoint y por favor, ¿lo ven? Sí, señor. Ok, vuelvo a explicar la actividad y después resuelvo las dudas. Entonces recuerden que había una serie de pasos. El primer paso decía diseñe una encuesta que contenga las siguientes variables: edad, estatura, peso, número de veces que acudió al servicio médico en el año anterior. Esta encuesta debe estar dirigida a personas mayores de 18. Esa era la condición que yo había cambiado. Todo lo que tenga más de 10, cualquier persona que tenga más de 18 años puede realizar la encuesta. El segundo paso era revise el foro de novedades, tamaño de la muestra para la encuesta. Allí el docente de la materia le indicará a cuántas personas debe aplicar la encuesta. No, ojo, no puede ser un número diferente indicado por el docente. Por eso es que si usted no encuentra el foro, escríbame y yo le asigno el total de los encuestados. Para yo asignar el total de los encuestados, tienen que ser grupos, porque la actividad exige que sea colaborativa. ¿Oyeron? Quiero que lo tengan presente. Si algún grupo o alguna persona hace el trabajo con un número que yo no le entregué, entonces voy disminuyendo la nota. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con las indicaciones que se están pidiendo. Y tercero, va a utilizar todos los datos recolectados en la encuesta, lo va a llevar a un archivo de Excel, va a realizar todos los cálculos y los análisis y va a entregar la actividad según el tiempo por el enlace indicado. ¿De qué se trata la actividad? Bueno, el primer punto de la actividad nos dice, en una hoja del libro de Excel, pegue la imagen o deje el enlace de una infografía en donde se expliquen las escalas de medida con ejemplo. Esa es una opción. La otra opción que yo les he venido diciendo es que me dejan el link de la encuesta que están aplicando y me realizan un gráfico de los que ustedes vieron en la lección número 1, un diagrama de barra, un diagrama de torta, una ojiva, un histograma. Esos diagramas ustedes los pueden hacer con los datos que obtienen en las tablas de frecuencia. Usualmente se suele tomar el valor que toma la variable y la frecuencia absoluta. Con eso pueden hacer los gráficos. O bien, lo mismo que les deja cuando ustedes realizan la encuesta. Ese es el primer punto. El segundo punto nos dice, en otra hoja del mismo libro de Excel, construya una tabla de frecuencia para cada variable. Una tabla para la variable edad, otra tabla para la variable estatura, otra para la variable peso y otra para el número de veces que asistió al médico el año anterior. La tabla edad y la tabla número de veces que asistió al médico debe ir en variable discreta y la tabla para estatura y peso en variable continua. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en este punto número 2. Una vez que las 4 tablas estén realizadas, va a realizar 3 análisis para cada una de las tablas. O sea, en total 12 análisis para esas tablas. Y luego el punto B le dice que si existe alguna relación entre la edad, el peso y el número de veces que asistió al servicio médico. Entonces usted tendrá que responder si existe o no existe y cuál es esa relación. ¿Qué es lo que se le está preguntando ahí? El punto número 3 dice, en otra hoja del mismo libro de Excel, encuentre la media, la moda y la mediana de las variables edad, estatura, peso y números de veces que asistió al servicio médico el año anterior. Tiene 4 variables, 3 cálculos, tendría que al final tener 12. Media, moda y mediana para edad, media, moda y mediana para estatura, media, moda y mediana para peso y así. Eso le va a dar 12 cálculos. Y se le pide que explique con sus palabras cada respuesta encontrada.
Por lo menos aquí deben haber mínimo 3 análisis para el punto 3. Y el punto B nos dice, pues, cuál es la relación que existe entre la variable edad, peso y veces que acudió al servicio médico para la media, la moda y la mediana de cada una de las variables. Eso tendrá que responder. Y esto fue lo que nosotros vimos hasta la semana anterior. Lo que observamos en esta semana, o sea, ayer y hoy, nos decía el punto 4, en una hoja del mismo libro de Excel, o sea, en otra, encontrar las siguientes medidas de posición. Van a buscar el cuartil 2, el decil 4, 6 y 8, el percentil 85 y 95. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medidas. Y esas 6 medidas lo va a hacer para la variable edad, para la variable estatura y para la variable peso. Aquí ya no tiene que utilizar la referente al servicio médico. O sea, serían 6 cálculos por cada una de las 3 variables. Le da un total de 18 cálculos. Explique con sus palabras cada respuesta. Nuevamente, mínimo 3 análisis para este punto número 4. El punto número 5 nos dice en una hoja de libro de Excel, el mismo libro, una hoja nueva, realizar la simulación del cálculo del rango intercuartílico para la variable edad, estatura y peso. Entonces, aquí nada más serían 3 cálculos. ¿Vieron? Explique con sus palabras cada respuesta encontrada. Otros 3 análisis para el punto 5. El punto 6 nos dice en una hoja de libro de Excel, otra hoja, mismo libro, realizar el diagrama Box-Plot para la variable edad, estatura y peso. O sea, 3 diagramas. Y va a responder qué pasos debe seguir en Excel para crear un diagrama de caja Box-Plot con los datos de edad, estatura y peso. Ya ustedes lo vieron como lo hice en el día de hoy. Y ve cómo interpretar visualmente la información que muestra cada gráfico. Eso también lo explicamos hoy. El punto número 7 nos dice realizar un video de aproximadamente 5 minutos como mínimo y máximo 10 minutos de duración en la que se explique el análisis a la solución o la solución de los puntos 2. El punto 2 referido a las tablas. El punto 3, cálculo de mediana, media y moda. El punto 6, la realización de los gráficos Box-Plot. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para realizar el video. Jóvenes, solo van a explicar estos 3 puntos. Si me explican otro punto que no tenga que ver con ellos, bajo nota. ¿Qué debe tener el video? Inicie con una breve explicación personal, asegurándose de que su rostro sea visible durante todo el video. Todos los integrantes deben aparecer en el video y a todos debo verles el rostro. Explique de forma clara, ordenada y con sus propias palabras el procedimiento para resolver los ejercicios asignados haciendo uso de las herramientas tecnológicas usadas en los encuentros sincrónicos. Incluir en el enlace del video en el documento final de trabajo, o sea, en otra hoja de Excel del mismo libro me va a copiar el enlace del video, asegurándose de que sea accesible de forma directa y claramente visible para el docente. Jóvenes, cuando yo revise la actividad y le dé clic al video, tiene que aparecerme automáticamente el video. Si me aparece que tengo que pedir acceso o que hay un problema o que el link está roto, ahí ya yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no pido acceso cuando usted tiene que dármelo antes de enviar el video. Es para que lo tengan presente y no pierdan la nota del punto número 7. Jóvenes, ¿qué deben entregar? Ojo, sin importar de cuántos integrantes sean el grupo, todos deben enviar la actividad. No se puede enviar solo un trabajo para 3. Todos los integrantes deben enviar el trabajo. Entonces, por eso cada estudiante en formación debe enviar la actividad en el enlace que corresponde para la entrega de la tarea con las siguientes características. Primero,
Estructurar el libro de Excel para que contenga toda la información solicitada. Lo que les decía, en caso que se haya trabajado grupal, cada trabajo debe llevar el nombre de los integrantes en la primera hoja. No que si trabajaron en grupo y el primer trabajo que se subió solo hay el nombre de un integrante, pero el segundo trabajo tiene los integrantes, los 3 integrantes, el trabajo solo es válido para el primero, no para los otros. Ténganlo presente de escribir todos los nombres. Y cada uno debe hacer el respectivo envío. No es válido que se envíe un solo trabajo por grupo. Lo otro que deben tener en cuenta, jóvenes, es que la universidad cuenta con un software que se llama Compilatio. Compilatio detecta el plagio, detecta el porcentaje de similitud de su trabajo con otro. Así que eviten lo más posible prestar o reenviar su trabajo a sus compañeros, porque si el porcentaje de similitud que me aparezca en Compilatio es superior al 80%, el trabajo queda anulado con nota de 0 y todos los estudiantes son reportados, para que lo tengan presente. Solo puede haber un alto porcentaje de similitud entre los 3 o 2 integrantes del mismo grupo. Cada uno de los puntos solicitados debe tener la debida interpretación y análisis. El punto 2, 3, 4, 5 deben tener análisis. Presentar la actividad con calidad en la redacción, puntuación y ortografía. Lo que les decía, para hacer los análisis en Excel, mejor es que los escriban en el Word, porque Word corrige ortografía, Excel no lo hace. Y luego copian ese análisis allá en Excel. Punto 5, utilizar lenguaje técnico con discurso académico en la redacción. Los gráficos solicitados deben realizarse en Excel y ser acompañados de su interpretación. Jóvenes, hay otra herramienta con las cuales ustedes pueden hacer los gráficos de BossPlot, pero a usted se le está pidiendo que lo hagan en Excel. Si yo encuentro que los gráficos fueron hechos en otras plataformas, el punto 6 queda anulado. 7. Si va a dejar citación o bibliografía, recuerde hacerlo en el formato APA. 8. Incluir el enlace del video en el documento final en el libro de Excel. ¿Oyeron? Que yo pueda acceder de forma directa a él. Recuerde que el video debe estar entre 5 y 10 minutos y debe contener la explicación del punto 2, 3 y 6 de esa actividad número 2. Jóvenes, semana número 4, actividad número 2. Yo sugiero que esta actividad la entreguen el 23 de noviembre, pero recuerden que la fecha límite para entregar todas las actividades del primer corte, actividad 1, actividad 2 y actividad 3, van hasta el 30 de noviembre a la medianoche. La forma de presentar la referencia en APA. Y bueno, jóvenes, me quedo con los que tengan alguna duda por resolver. Los escucho. Gracias, ¿No hay profe. duda? Jessica. No, señor, gracias, profe. Ok, jóvenes, entonces si no hay dudas, si todo está claro, damos por terminado la clase en el día de hoy. Recuerden que ahora a las 7:30 tenemos monitoría, de 7:30 a 8 viene la monitoría para los que estén interesados. Vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda? Yo, profe, tengo una duda, es sobre, ¿recuerdas que tú dices que teníamos que, o sea, tener un gráfico de todos los datos que recogimos en las encuestas? ¿Cómo puedo hacer ese gráfico? Una vez que tú tengas los datos ordenados en las tablas de frecuencia, vas a seleccionar la columna de los X sub I y la columna de los F minúscula sub I y creas el gráfico en insertar gráfico, sea de torta o de barra. ¿Pero sería un gráfico por cada cosa? No, solo un gráfico, puede ser con cualquiera de los datos. Ah, vale, gracias. O sea, cualquiera de los datos referidos a la edad, peso, estatura y veces que asistió al médico. No entiendo. O sea, me basas a el gráfico que me dejes ahí, tienes que hacerlo, ya sea con los datos que recopilaste,
referente a estatura o referente a peso o referente a edad o referente a las veces que asistió al servicio médico. Por eso te digo, o sea, sería solamente uno. Uno con cualquiera de los datos. Ah, vale. Ok. Bueno, jóvenes, les deseo una feliz noche. Nos vemos a las 7:30 para los interesados en la monitoría. Feliz fin de semana. Nos vemos Gracias. el Lo mismo, día, profe. Chao. vale, nos vemos el día martes.